Mónica, buenos días. Hola, Juan, buenos días. Es Noche de Reyes. Es Noche de Reyes. Mira, aquí tenemos dos Dos. que están a punto de perder. Exacto. Pero no es de los que vamos a hablar hoy, sino de los Reyes. No, y aparte nos faltaría Magos. uno. Nos faltaría uno, que ahí viene. Cuéntanos, los Reyes Magos, la Noche de Epifanía, ¿así se llama? ¿Es el nombre oficial? Sí, es el nombre oficial porque la fiesta es la de Epifanía y como las fiestas siempre se calculan como en la tradición judía de la noche a la mañana, o sea, cuando sale la primera estrella, ¿Sí? y justo cuando es la tarde-noche, ahí Ya. empieza la fiesta. ¿Pero qué quiere decir Epifanía? Epifanía quiere decir, más que como aparición, como demostración. ¿Revelación podría Como ser? revelación. O sea, que te das cuenta de algo, ¿no? Exactamente, o sea, Sí. de pronto cuando uno dice, es que tuve una epifanía, es que de pronto te cayó el 20, o sea, Una esa es la, Exacto. esa es la Te cayó traducción. es la noche que nos cae el 20 y nos llegan los Reyes Magos. Y la No. pregunta es, sí, ¿de dónde vienen? La cuestión es que cae el 20 de la divinidad de Cristo. A ver, pero eso ya es otra historia. Esa ya es otra historia. Sí. En el Evangelio de San Mateo Sí. está la descripción de hay varias epifanías en la vida de Cristo. La primera es la de la visita de los Reyes Magos. Sí. La segunda es cuando San Juan lo bautiza. La tercera es las bodas de Caná. Sí. Y la cuarta es la transfiguración. Ya que las es bodas cuando de Caná es la del vino. la del vino. Que se convierte en la del agua que se convierte en vino. Ya, muy bien. Bueno, Sí. entonces esta epifanía ya no tiene nada que ver, o sea, es tan importante esta fiesta porque ya no tiene nada que ver con el mundo pagano. O sea, nada. Nada, esto A ver, ya es auténtico? completamente cristiano y es la primera fiesta que se celebra entre los primitivos cristianos, más que la Navidad, porque la Navidad tuvo O todo sea, los un... primeros cristianos, su fiesta es esta. Exacto. La Y noche bueno, de la Epifanía. Pascua, obvio la Pascua, Muy pero bien. después Pero es la la Pascua es noche una de Epifanía. tradición judía. Es una tradición judía, pero habla de la Pascua, de la Pascua de Resurrección, Muy bien. que es lo que hace a Jesús diferente, la resurrección. Pero ahora sí dime, ¿de dónde vienen los Reyes Magos? ¿De dónde vienen? ¿Es cierto mira, que vienen de distintos continentes cada uno? sí, y se juntan ¿En dónde? en Jerusalén. Ah, se ponen de acuerdo, se escriben. A ver, los reyes no sabemos si eran reyes, pero si eran magos, eran hombres sabios que ven en el cielo desde distintos puntos de Asia, de África y de Europa, y se reúnen en Jerusalén para buscar al Hijo de Dios. ¿Serían astrónomos? Es muy probable que hayan sido más que astrónomos, astrólogos. Astrólogos. Lo que sucede es que la astrología y la astronomía Sí. en tiempos antiguos era lo mismo. Claro. Entonces vieron una conjunción de varios planetas, dijeron, bueno, y esto nos está señalando Belén, Sí. y fueron Sí. a Israel, y en Jerusalén se encontraron con Herodes, le dijeron, oye, vamos a ver al Hijo de Dios, y es el Rey de Reyes, y estamos entonces, en camino. Estos tres sabios fueron con Herodes y le dijeron, oye, Exactamente. algo va a pasar. No, algo ya pasó. O algo está pasando, porque hay una estrella que nos indica Aquí que el alguien muy nacimiento, importante. el nacimiento ¿Y del que Herodes Señor ya. qué dijo? ¿Le gustó la idea? No, a Herodes no le gustó y por eso fue la matanza de los inocentes. Digas que... Sí, Entonces, mala ¿qué hicieron onda. los reyes? De ahí se fueron a Se seguir. se fueron a Belén, Sí. vieron al niño Jesús, le llevaron oro, incienso y mirra. ¿Por qué? Porque el oro significaba la majestad, el incienso, la adoración, y la mirra, el dolor de la muerte que no es muerte, el dolor de la resurrección. Ahí se prefigura Ya. toda la cuestión de la resurrección. Y lo que hacen estos Reyes Magos es que se dan la vuelta a Jerusalén, ya no le dicen a Herodes qué pasó y qué vieron, Sí. y ahí se da la matanza a los inocentes, pero lo interesante es que los Reyes Magos son como el mundo que adora a Jesús. ¿Por qué? Porque Gaspar venía de Europa, Así es. Melchor venía de Asia y Baltasar, que es el negro de África. Muy bien. Y por eso traen tres animales distintos, el caballo, Claro. el camello y el elefante. elefante. Claro, cada animal representativo de cada uno De de los, cada uno tres de los continentes. continentes. Y en eso, involucrados esa es en la este cuestión asunto. de la universalidad del cristianismo. Ya, así se va expandiendo. Exacto. Y la tradición Sí. es que los Reyes Magos, los huesos de los Reyes Magos, sus reliquias, Sí. se fueron a la ciudad de Colonia, en Alemania. La famosa catedral de Colonia, ¿Sí? esa catedral gótica que costó cientos de años hacer, Sí. ahí están las reliquias de los Reyes Magos. ¿Y que estas reliquias consisten en? Pues sus huesos. Sus huesos. Sus huesos, sí. Ahí los podemos ir a Sí, adorar. a venerar. No, A no, no, venerar. los santos no, A ver, no cuéntanos. se adoran, se veneran. Oye, ahí les podemos ir a llevar la carta. No, la carta es mejor dejarla en el zapato. ¿Sí? Se tiene que poner un zapato con pajita para Ya. los animales. Muy bien. Y la cartita. Pues muchas gracias, Mónica. Sí, ya hombre, sabemos. para que y bueno, lleguen los reyes. para que lleguen los reyes.